Damos a Pedro Donoso, abogado y director de ICARE. Muy buenas tardes, Pedro, un gusto saludarlo. Gracias, Verónica. Buenas tardes, atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, consultarle qué piensa sobre la situación política que vive el país de cara al proceso electoral. Pues es interesante, digamos, porque este es un proceso electoral inédito, ¿no? Es decir, tiene varias características, no solo por la crisis que está viviendo el Ecuador, digamos, una policrisis, ¿no es cierto? Una crisis profunda de violencia, de seguridad económica, social, política, incluso recién estamos superando la energética, sino que también coadyuvan dos elementos que son fundamentales. El primero, la presencia de un presidente candidato, tema que no lo habíamos visto finalmente desde el 2013, ¿no es cierto?, desde el 2009, y también digamos que eso empata, ¿no es cierto?, con que también se están generando procesos de renovación de las autoridades de control. Es supremamente importante entender. El 2025 para el Ecuador es un año de génesis transicional. En el 2025 hay que elegir el fiscal general del Estado, hay que renovar totalmente el Consejo Nacional Electoral, se va a renovar parcialmente la Corte Constitucional, se tiene que elegir o designar, ¿no es cierto?, en concurso a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, tiene que renovarse también el Tribunal de Constitución Electoral, y esas dos cosas, digamos, empiezan a emerger, y eso hace que estas elecciones sean un proceso de desorden o incluso de orden de todo, digamos, el elemento o el ecosistema político, ¿no? Y en ese sentido, Pedro, ¿cuál es el clima social, cuál es el clima que tiene la población, el sentimiento que tiene la gente de cara a las elecciones? ¿Está optimista? ¿Está, digamos, por el contrario, más bien negativa de lo que pueda pasar? Venimos también arrastrando el tema de los apagones que nos afectó a todos de alguna manera en la parte económica, en la parte incluso de la salud mental. Mencionaban el otro día que hubo una entrevista. Entonces, ¿cómo llega y cómo está este clima social ahora? Bueno, en comparación con el 2023, ¿no es cierto?, el 2024 tuvo una recuperación del optimismo, ¿no? El 2023 del promedio, de acuerdo a cifras de perfiles de opinión, tuvo 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente, todo el 2023. Con la llegada de Noboa, de una u otra manera, eso se recupera, ¿no es cierto?, no sé si intencional o no intencionalmente, cae el pesimismo, ¿no es cierto?, en los primeros meses del año. Sin embargo, empieza ya a cerrar, digamos, con un pesimismo increciendo, ¿no? Un 75% decía perfiles de opinión en su encuesta de octubre, y ese dato finalmente tiene, a pesar de que tiene otros datos, también habla de un pesimismo, digamos, en crecimiento. La cifra exacta de ese dato era un 51% de las personas responden que el Ecuador va por mal camino. Esto es fundamental también entender, porque esa es la cancha en la que se va a jugar el proceso eleccional. Cuando tú tienes una sociedad altamente pesimista, tienes una sociedad, digamos, mucho más vulnerable a discursos de miedo, por ejemplo, a discursos finalmente totalitarios, a discursos populistas, digamos, demagógicos, ¿no? E incluso tiene afectaciones hay literatura vasta, no en el Ecuador, pero en la región y en el mundo, en que te dice que una sociedad pesimista empieza a consumir menos, ¿no? Ese es el humor social de hoy por hoy, finalmente, para enfrentar el proceso eleccional. Por otro lado, también en cuanto a encuestas, están todavía un alto porcentaje de indecisos, hay un voto duro efectivamente a favor del correísmo, hay muchos votantes blandos. ¿Cuál es el escenario en ese sentido? Bueno, de acuerdo a CEDATOS, ¿no es cierto?, que me parece que es la última encuesta, digamos, presencial, que es la que nosotros consumimos, ¿no es cierto?, hay un 61% de indecisión. Esto hace que sea importante, sobre todo, la discusión, o más bien el proceso de desmitificación de creer que el electorado está polarizado entre Noboa y González, digamos, ¿no? Hay condiciones materiales para que finalmente no creamos en eso, es decir, la discusión de la probabilidad es otra, pero finalmente hay analistas que sostienen y dicen, no, la segunda vuelta es entre Noboa y Luis y se acabó, y no hay manera de que exista otro escenario. Eso finalmente no es real, porque hay condiciones materiales que te podrían demostrar que no necesariamente esa puede ser la segunda vuelta, a pesar de que es altamente probable, ¿no es cierto? La primera condición material, como le digo, el 61% de indecisión, que es altísimo, digamos, súper alto, ¿no? Claro, porque todavía estamos a un mes de las elecciones y está muy alto. Y en ese sentido también preguntarle, porque usted entonces no creería que se va a reducir la segunda vuelta a Luisa González de Revolución Ciudadana y a Daniel Noboa de ADN, no los ve, digamos, así como de forma, así como mucha gente dice a ojo cerrado, en segunda vuelta. No, lo que yo planteo es que finalmente tener esa conclusión hoy por hoy, digamos, no es correcto. Es decir, sostener a rajatabla que la segunda vuelta va a ser Noboa González sin ninguna alteración, creo que no es real. ¿Por qué? Porque hay elementos finalmente que nos dicen otra cosa.
Que nos pueden decir que eso es el escenario más altamente probable, sí, pero no necesariamente, digamos, ese es el escenario que se va a dar. Hay dos elementos más, como yo le decía, hay condiciones materiales para eso. Hay 16 candidatos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay electores que no se han decidido, 6 de cada 10, ¿no es cierto? Hay 16 candidatos, ¿no es cierto? Entonces hay las condiciones materiales para que uno pueda, para más bien que uno no pueda sostener a ciencia cierta que esa va a ser la segunda vuelta. La discusión de quién puede ocupar ese espacio o quién puede hacer calor a estos dos actores, esa es otra discusión. Es decir, es evidente, y yo también concuerdo con eso, que ninguno de los restantes 14 candidatos, digamos, están haciendo algo para revertir que los dos candidatos, Noboa y González, vayan primero, ¿no? Pero esa es otra discusión. Entonces, claro, cuando un analista concluye y dice, no hay manera de que finalmente haya otro fenómeno, ¿no es cierto?, que no sea Noboa, González, creo que se está adelantando y está teniendo un criterio finalmente concluyente que no revela finalmente los elementos materiales que están sobre la mesa para hacer el análisis. Usted mencionaba aspectos muy importantes, que es una elección inédita también por las crisis que vive el país, que son crisis que ya nos demoraríamos 2 horas en mencionar todo lo que está pasando, el tema de violencia, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, lo que venimos de los apagones, todo este clima también. ¿Cómo abona? No sé si es que con esto tiene que ver la indecisión, porque la gente está preocupada pues de que no tiene trabajo o de que le están extorsionando. Entonces, como que las elecciones de pronto, aunque debería ser una prioridad porque es de decidir el futuro del país, hay unas prioridades que son más importantes dentro del metro cuadrado de las personas. A ver, si bien digamos la indecisión es alta, está dentro de los parámetros normales, digamos, comparado con otros procesos eleccionarios. Es decir, digamos, en otros procesos eleccionarios ha habido una indecisión semanas antes del proceso eleccionario, sí, quizás no tan alta como la que estamos viendo ahora, pero finalmente la indecisión es una característica muy típica, digamos, del electorado ecuatoriano. Es decir, un gran porcentaje de ciudadanos deciden el día de las urnas finalmente, ¿no? Y eso está documentado en varios estudios cuantitativos, ¿no? Pero 61 no está muy alto, del promedio no era 40, tal vez. Sí, hay que discutir cuánto es muy alto y cuánto no es muy alto, si 20 puntos es muy alto o no, digamos. Lo que quiero decir es que no me gusta generar mitos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando uno puede decir esto, dice que horror, antes la gente tiene su candidato un mes antes. No es así, ¿no? Claro. Es decir, si hay una indecisión, es normal que haya indecisión, el 61% sí entra en los cánones de rebasar el techo del 40%, ¿no? Pero yo concuerdo con usted, digamos, es decir, estamos viviendo una crisis, digamos, una entropía social, una entropía política, una situación tan compleja que es normal finalmente que la gente, digamos, no esté tan empapada del proceso, y hay otros elementos también, como por ejemplo, tener 16 candidatos, yo creo que coadyuvaría finalmente aquello, ¿no? Y en ese sentido, son 16 candidatos. ¿Cómo cree usted que va a incidir en el electorado o de alguna forma va a afectar la decisión finalmente que van a tomar las personas, los ciudadanos? ¿Cuál va a ser el peso del debate? Porque no creo que sea tampoco tan fácil destacarse pues entre 16 personas. O sea, ¿cuál va a ser este peso que va a existir? Porque habrá mucha gente que tal vez verá una parte del debate o no lo verá o se va a aburrir porque son demasiados candidatos que finalmente se puede diluir, incluso a veces hasta por el tema de los formatos televisivos, que contésteme en 30 segundos, no sé qué. Entonces a la final como que se te hace difícil como elector poder encontrar como una respuesta, porque a la final no terminaste ni siquiera de escuchar lo que decía el candidato. Digamos, a mí no me gusta crear mitos alrededor de esto, ¿no? Se creó este mito de que Noboa ganó gracias al debate. Yo tengo otras cifras y tengo otra conclusión. De acuerdo a perfiles de opinión, el 75% de los consultados no vieron el debate ni en primera ni en segunda vuelta, ¿no?, del 2023. Entonces, creer que el debate, digamos, marca un antes y un después, no lo creo, no sostengo, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero sí tiene peso. No creo que tiene peso, digamos, porque no hay un consumo. El postdebate me parece que esa es otra discusión, claro, también, ¿no? Es decir, el poder consumir lo que uno de los candidatos dice, la circulación finalmente también de ese contenido, ese puede tener un mayor peso que en sí mismo del debate, cosa que no hace que el debate no sea importante, ¿no? Es decir, porque además me da muchísimo miedo en un país como el Ecuador darle un análisis utilitario al debate, ¿no? Estamos en una sociedad en donde culpamos de todas las herramientas. Entonces me da mucho miedo que mañana la clase política diga, como nadie ve el debate, eliminemos la obligatoriedad de los debates.
cuando la obligatoriedad de los debates ha sido una conquista social y democrática de la ciudadanía importantísima. Hacer debatir a los políticos es un derecho y es una obligación que hay que seguir sosteniéndola. Que tenga un consumo menor, digamos, el debate como programa, esa es otra discusión. Claro. Pero tenemos que crear la cultura democrática, ¿no? Pero no creo que tenga el peso finalmente que siempre se le quiere atribuir. Creo que hay elementos mayores, creo que hay otras ecuaciones que quizás pueden definir, digamos, la decisión del electorado por fuera del debate, ¿no? ¿Qué aspectos cree en ese sentido? Creo que finalmente, digamos, el gobierno y su presencia, digamos, es uno de los factores absolutamente marcados que pueden marcar, digamos, un cortaguas, es decir, el gobierno en sí mismo y la oposición que se puede hacer, la campaña en sí misma también, una campaña más de territorio, creería yo, por sobre finalmente el debate, y como le digo, esta etapa del postdebate, ¿no es cierto?, esta circulación finalmente de ideas, etcétera, pero y aquí hay un elemento súper importante, no hay que descartar, estamos en el Ecuador, que cualquier evento social, político pueda remover el tablero como ya sucedió finalmente en el 2023. Claro. Ese es otro de los elementos con claves. Lo de Villavicencio. Exactamente, que nos hace evitar sostener que ya está definida la segunda vuelta y que no hay nada que hacer. Eso lo vimos en el 2023 también. Puede ser que la segunda vuelta no esté definida, pero la composición de la Asamblea, por ejemplo, con el asesinato del señor Villavicencio, sí tuvo, digamos, una afectación. Entonces, no podemos sostener con ligereza finalmente que nada pase en el Ecuador, que todo es normal y que esa va a ser la segunda vuelta, cuando nos ha demostrado que un proceso electoral puede cambiar a una semana finalmente de darse, ¿no? Claro, y ahora en ese sentido, hablando de facturas electorales, Pedro, ¿usted cree que lo ocurrido con los niños de las Malvinas le va a pasar una factura electoral al gobierno? Yo no tengo acceso, digamos, a cuantitativos, me gustaría tenerlos para poder contestar con mayor certeza esa pregunta. Me voy a atrever a hacer una hipótesis sin ninguna evidencia científica. Creería que no, creería que, digamos, no es algo que consume la ciudadanía, más allá de el dolor y la tragedia que esto significa, evidentemente, ¿no es cierto? No creo que ese puede, digamos, plantearse como un parteaguas, digamos, no creo que ese no es, digamos, un factor que puede determinar algo. Ya. Y en cuanto a lo que tenemos ahora, un candidato presidente de la República, que es candidato, que es presidente, que dice que va a pedir unos días licencia cuando él considere necesario o conveniente, porque así lo dijo el ministro de Gobierno, y en ese sentido él tendría una ventaja al ser candidato a presidente. Pero no solo una ventaja, Verónica, para ahora. Tiene una ventaja para construir finalmente o para cooptar todos los poderes a futuro, que era la característica que yo le digo en el proceso eleccionario. Esto no es menor, es decir, es el candidato presidente que puede utilizar toda la fuerza del Estado, no solo para repartir cocinas de inducción, sino para inducir en el concurso del fiscal general, para, digamos, tener, digamos, presencia y presión política en el concurso de qué sé yo, la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Esto no es menor. Por eso hace finalmente que este proceso eleccionario nos llame tanto la atención y que analicemos el fenómeno Noboa, no ahora, en el mediano y en el largo plazo. Claro. Esa es, digamos, la clave de este proceso eleccionario que es tan importante, digamos, ¿no? Claro, pero va a haber una incidencia sin duda, y también existe un poco esta situación política que quisiera conversar con usted también, lo que está pasando, que tenemos en este momento dos vicepresidentas, que es Cynthia Gelibert, y que fue, digamos, determinada dada la ausencia de Saria Moya, que también, bueno, adució enfermedad, y Verónica Abad, que fue electa en las urnas. Entonces tenemos también ese contexto, ese aspecto que de alguna forma también es una de las cuestiones a lo del tema de la situación política. Sí, digamos, y esto también es interesante analizar, ¿no? Yo planteaba esta pregunta de ¿qué sabe Noboa que nosotros no sabemos, que puede, digamos, actuar con base, digamos, una lógica de impunidad, ¿no? Es decir, ¿qué sabe Noboa finalmente que se atreve a hacer este tipo de acciones violando todo precepto legal y constitucional, ¿no es cierto? Y que no le da miedo al futuro. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Es decir, ¿qué sabe? ¿Qué puede suceder que nosotros no entendemos? Para que el presidente tome estas decisiones con toda la confianza de que hay impunidad, digamos, y que no le va a suceder nada a futuro, ¿no? No sabemos, quizás está súper confiado de tener una mayoría en la Asamblea en el 2025 y que no le preocupa un posible juicio político, por ejemplo, ¿no? Por la violación de estos procesos. O qué sabe en la composición o en la nueva composición de una Corte Constitucional, digamos, que en su momento se deberá pronunciar sobre esto.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos un ejecutivo que actúa finalmente seguro de que va a tener impunidad, ¿no es cierto?, y que no sucede nada? Esa me parece que es la clave para poder entender y hacer un análisis proyectivo de escenarios en corto, mediano y largo plazo. Claro, y en ese sentido, usted lo que menciona tiene un poco que ver con lo que mencionaron 60 profesionales de las ciencias políticas y del derecho el día de ayer con respecto a la forma de actuar con el tema de la licencia de Verónica Abad, con el tema de lo que está pasando con el encargo de la presidencia, con el tema del pedido de licencia y lo que han dicho algunos juristas también estos días. Esto puede configurar peculado. El acto del domingo en el Palacio de Carondelet puede configurar peculado, aunque el ministro de Gobierno haya dicho que es subjetivo, que no es un acto de campaña en sí mismo. Está en el tema de las sanciones legales, usted también es abogado, Pedro, en ese sentido, y está el tema de poder perder los derechos políticos, porque la multa económica creo que sería lo que menos le pueda preocupar al jefe de Estado, pero está el tema de el uso de recursos públicos y el tema de poder perder los derechos políticos, porque esas son las sanciones que se prevén por no pedir licencia. Claro, es decir, el peculado se constituye cuando hay una autoridad aquí, llámese Contraloría, ¿no es cierto?, que te determina que hay un peculado. Pero ¿qué sabe el presidente? Tal vez sabrá que la Contraloría no va a hacer nada. Tal vez sabe finalmente que el Tribunal Contencioso Electoral, que ha demostrado varias veces, ¿no es cierto?, jugar alrededor de los intereses del presidente, no va a hacer nada. Es decir, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué finalmente un presidente puede tomar acciones que se saben o que se evidencian a todas luces que son ilegales, ¿no es cierto?, y finalmente no tener temor al futuro, digamos? No creo que esa es la clave para poder entender qué es lo que se viene. O sea, como que hay mucha seguridad de pasar a la segunda vuelta. No necesariamente eso, digamos, de ganar también, pero no necesariamente de ganar. Porque el problema aquí no es que gane o pierde. ¿Qué pasa finalmente si el presidente gana, ¿no es cierto?, y la democracia funciona y hay una institucionalidad que le dice, usted hizo campaña, no pidió licencia, tiene que ser destituido? Pero finalmente capaz que está seguro que cuando gane no va a ser destituido. ¿Por qué? Porque hay una operación política con las autoridades, porque no hay Contraloría, porque finalmente la Corte Constitucional no va a fallar va a fallar en su contra. Es decir, la gran pregunta es qué sabe, ¿no es cierto? O cuál es la operación política o qué es lo que está haciendo, ¿no? O está muy seguro de ganar en mayoría en la Asamblea y que no se someta a un juicio político. Y en ese sentido hay pronunciamientos de las autoridades, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, la consejera Elena Nájera, por ejemplo, ella decía a la presidenta del Consejo que por qué no se convoca y por qué no se hace una resolución en vez de publicar un tuit para decir que hay que pedir licencia, porque eso dice la ley, eso dice la norma, y hemos hablado creo que 2 semanas en la radio de este tema, pero algunos consejeros, no, es que nosotros no tenemos esa capacidad, es que, bueno, ya está dicho ahí, entonces es como que existe alguna forma, algunos dicen incluso como hasta una tibieza, lo han calificado de parte de autoridades que se supone que son las personas llamadas a hacer cumplir la ley. Totalmente de acuerdo, ¿no? A eso hay que sumarle la incapacidad de la oposición también para activar y estimular el aparato jurisdiccional del Estado para que de una u otra manera alguien ponga un pare a esta violencia sistemática de las leyes, digamos, ¿no? Ya lo están haciendo varios candidatos, me pareció a mí tardísimo para hacerlo. Ya la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, se pronunció en un comunicado profundamente confuso que es difícil de entender, ¿no es cierto?, pero que te está diciendo que están procesando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí el timing es lo importante, digamos, ¿no? Pero claro, también esto nos refleja que finalmente no hay una oposición con un liderazgo claro. Estamos viviendo una situación extraordinaria y la oposición es una oposición ordinaria, digamos, ¿no? No tiene la creatividad, no tiene una estrategia clara, no sabe qué finalmente acciones aplicar para poder evitar, ¿no es cierto?, que el presidente tome estas decisiones, y esa es una sumatoria de cosas, ¿no es cierto?, que nos van estableciendo y reflejando cuál puede ser el futuro, ¿no? Claro, en ese sentido ya casi las preguntas finales, hay también un poco un afán de aparecer también y decir, sí, vamos a analizar si es que presentamos algo ante el contencioso, y está el otro lado como Jorge Escala, candidato a la presidencia de la República, quien dijo, bueno, he presentado una denuncia para que mañana la policía detenga a Cynthia Helliver por usurpar funciones que no le corresponden, porque el COIB y no sé qué. Entonces también es un poco llevarlo al show, al asunto, ¿no? Porque sabemos obviamente que eso no va a pasar, como usted decía, como está funcionando ahora.
Claro, y es de electoralizar finalmente la estimulación del aparato jurisdiccional del Estado, es decir, es construir una tarima y electoralizarla, digamos, ¿no? Hay que analizar mucho más si es que las medidas que han tomado los distintos candidatos son las correctas jurídicamente, tienen algún tipo de fin, de estrategia, de objetivo, ¿no es cierto? Pero de nada sirve si no hay autoridades de control que, digamos, no se pronuncien. Pedro, no quisiera dejar pasar la oportunidad de conversar con usted sobre lo ocurrido con los niños de las Malvinas, cómo se le activó esta crisis al gobierno por un lado y por otro lado ese clima construido a través de las redes sociales en las cuales se estaba justificando diciendo más o menos como estaban robando, pues entonces prácticamente pues bien hecho, eso decía algunas personas. Entonces, ¿eso qué muestra de lo que le está pasando a nuestra sociedad? Porque sí es preocupante y obviamente desgarrador lo que les pasó a las familias, pero hay también esta preocupación, no se sabe si son troll centers que activaron eso, lo mencionaba incluso el abogado Fernando Bastias el día de hoy del Comité de Derechos Humanos. Él decía, pero ¿cómo es posible que no se persiga, incluso porque es un delito lo que se está haciendo, incluso se está revictimizando a las familias, pero hay un clima y hay una idea de decir, bueno, esto que pasó es como algo que ellos merecían, y eso realmente es muy triste para nuestra sociedad, Pedro? No, digamos, no es un misterio, son troll centers, digamos, uno lo puede analizar finalmente y ves las cuentas que se han creado. Lupa Media, digamos, incluso, que es este medio de comunicación de verificación, ya concluyó que finalmente hay un troll center, o sea, que son cuentas, más bien dicho, que son cuentas recientemente creadas, que sostienen una narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el Ecuador gatopardista de siempre, ¿no? Es decir, los hermanos Restrepo también fueron desaparecidos por las fuerzas del orden y se inició una campaña de desprestigio. ¿Por qué? Porque eran extranjeros, digamos, ¿no? La campaña de desprestigio en contra de la familia de los chicos y de los chicos en sí mismos es porque son pobres y negros. Entonces, no ha cambiado nada en el Ecuador, digamos, es absolutamente normal. La administración de la crisis de parte del gobierno es vergonzosa, ¿no? Es decir, digamos, ahí hay un acúmulo de errores, pero también nos da un elemento nuevo a analizar, que es finalmente cuando tú militarizas un conflicto, el pago es la democracia. Entonces vemos finalmente que hay un gobierno profundamente secuestrado por las fuerzas militares, digamos, porque le debe mucho, y esa es la explicación de por qué no tienes finalmente, hay una investigación de parte del Ejecutivo clara, por qué eres tan dubitativo, porque tienes un ministro que se contradice, y finalmente por qué tienes un ministro además que puede aparecer en un mensaje a la nación, ¿no es cierto?, de disculpas públicas, amenazando públicamente una jueza, digamos, ¿no? Otra vez, la pregunta es, ¿qué sabe el gobierno que no sabemos nosotros? Claro, y en ese sentido parece que no existiera el tema de las lecciones aprendidas con la crisis energética, con todas las cosas que se posicionaron cuando, bueno, es que se abrió la compuerta para para que se escape el agua, que la zarigüeya saboteadora, que incluso parecía hasta algo gracioso, y todas esas cosas de que pasaban cosas raras, que había sabotaje, hay personas acusadas de sabotaje como la exministra, y parece que se iba a aprender la lección de cómo manejar una crisis, y después la primera declaración del ministro de Defensa fue la que usted decía hace un momento. Lo que pasa es que estaban robando. Entonces, como claro, que eso no justifica el hecho ilegal de la detención. Pero además no tiene ningún sustento, porque el fiscal a cargo de la causa dijo que no hay elementos ni indicios que demuestren finalmente que los chicos estaban robando. Entonces ni siquiera se sostiene finalmente en algún tipo de evidencia, ¿no? Es decir, es una afirmación falsa, ¿no? Ahora, el cúmulo de errores del gobierno es sorprendente, pero lo que más sorprende finalmente es que no tiene o puede tener una afectación muy poca de cara a su valoración de gestión. La valoración de gestión del gobierno es, digamos, para el momento que estamos viviendo, es medianamente alta, entre el 30 y el 40%, ¿no es cierto? Y son fenómenos que hay que analizarlos profundamente porque es difícil tener conclusiones claras al respecto. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido Pedro Donoso, director de ICARE, también abogado, quien nos ha comentado la situación política, el clima social del país de cara a las elecciones del 9 de febrero. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Gracias, Verónica. Qué gusto verle.